por lo menos siempre a los alumnos les complican más la primera evaluación, lo que es cinemática, porque ahí tienen que derivar, conocer los conceptos, pero después no es tan complejo, pero todo depende si se estudia. A ver, ya vamos a comenzar ya. Sí. Las notas yo creo que lo voy a entregar de vuelta al proceso, pero dudo que estén malas porque no vi mayores comentarios referente a la prueba. ¿Alguna acotación, algo que decir? Por mi parte la pasé mal en la prueba. Bastante mal, ¿por qué? La encontré un poquito complicada en el desarrollo. Pero bueno, Ok. ya pasó. En realidad a mí como que se me hizo igual fácil que pudiéramos enviar como la prueba por WhatsApp, porque a veces como que uno pierde tiempo haciendo el correo. Sí, sí. Sí, o Sí. sea, tenía la oportunidad por WhatsApp. Creo que varios me lo enviaron por WhatsApp. De hecho, tenía una compañera que se le cortó la luz. Así que me lo envió por WhatsApp. No había ningún problema en ese caso. Lo problemático para mí, nuevamente, es que me envíen fotos al azar. Eso porque a mí, al comienzo me hacían eso los alumnos y yo de corazón de abuelita lo acepté y se me perdieron. Tengo cerca de 300 alumnos, imagínense. Y se me perdió. Y ahí tuve que, de verdad, perdí como una semana buscando la evaluación, buscándola, porque si se pierde la evaluación es responsabilidad del profesor. Y por eso de ahí dije, no, recibo puro PDF. Es la única manera. Porque ahí ya, si se me pierde el PDF, ya es responsabilidad mía. Me lo envió, en ese tiempo me lo envió por WhatsApp y así fotos, eran como 3 o 4 fotos de WhatsApp. Fue horrible, de verdad que no quiero vivir de nuevo esa experiencia. Pero eso era lo único. Y bueno, en general, traté de evaluar lo que habíamos visto. No sé, nunca mi intención es pillarlo y no encuentro que lo haya pillado. Pero eso, no sé si hay alguna otra acotación o algo. Y también, bueno, la sección uno también lo hizo, es la misma, solamente que se cambió algunas cosas pequeñas, pero era exactamente lo mismo, ¿ya? Obviamente cada profesor lo ajustó a qué cosa enfatizó más que otro. Obviamente los dos enseñan de una manera diferente, uno enfatiza una cosa más que otro, y lo enseña de una manera diferente también. Pero eh, el profesor dio mi evaluación, así que estábamos como al mismo tiempo designado, no había diferencia. ¿Ya? Para que estén al tanto, no piensen que una sección, una evaluación es tanto y otra, no, se ajustó de acuerdo a, a qué enfatizó más un profesor, pero el tiempo y el tipo de evaluación es el mismo. De hecho, yo me basé en la que el profesor me lo envió. Ya no hice ninguna modificación más que ajustarla. Eso. ¿Alguna otra queja? ¿Solicitud? ¿Problema? Profe, disculpe, yo llegué tarde y no escuché. Y quería saber si usted tiene las notas o algo. Perdón. Después del receso los voy a tener en las notas, porque, mira, siendo honesta, estas 2 semanas han sido de pura evaluaciones, así que no puedo tenerlas todas. Es sencillo revisar las suyas, pero se me acumuló y más encima una universidad se fue a paro completa, que es la Universidad del Biobío. Estamos en un caos, están todos como gallinas sin cabeza. Entonces, esta semana no la voy a tener, no les voy a prometer, pero sí la próxima semana voy a trabajar en el receso, así que ahí yo le entrego las notas. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar para no atrasarnos. Ustedes se pasaron en el tiempo, eso sí, ¿eh? Ahí fui corazón de abuelita, pero por primera vez. Pero no fui tanto. Yo aceptaba, creo que a la alumna que
se cortó la luz, la acepté como 15 minutos más del tiempo extra, ¿ya? Pero también rechacé algunos que me entregaron más de 1 hora tarde. Entonces, tengan cuidado con el tiempo, ya si bien soy un poco flexible, pero hay un límite. Ya, que marca el vecino. Entonces voy a empezar a grabar y vamos a comenzar con un nuevo contenido que serían las leyes de movimiento. En realidad acá se ven de diferentes maneras, dice la ley de Newton, etc. Pero lo que vamos a ver es el concepto de fuerza, qué es lo que es fuerza. Vamos a ver la primera, segunda y tercera ley de Newton. Vamos a hablar un poquito de Newton y vamos a hablar de algunas de las fuerzas, destacar la que es la tensión y la fricción, que es la que más cuesta, y hablar de los diagramas de cuerpo libre, porque acá sí que soy quisquillosa. Esta materia no es complicada, como le decía a su compañera, pero me gusta que realicen los ejercicios no rigurosamente, pero bien hecho, ¿ya? Pero ahí voy a explicar por qué. Y vamos a comenzar con el contenido y vamos con el concepto de dinámica de inercia. Ya nosotros ya habíamos visto en la ecuación de movimiento un poquito de lo que es la inercia, ¿verdad? Hablábamos de cuando un objeto se mueve, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy en la micro y este caballero frena como frenan los micreros, nosotros, yo me voy hacia adelante, que es cierto, porque tengo una cierta masa, ¿verdad? Entonces, para ser más rigurosa, por definición es la tendencia de un objeto a mantener su estado inicial, ¿ya? Está directamente relacionado con la masa del cuerpo. También tenemos el otro concepto que es masa. Y acá existe una confusión que normalmente se usa a diario cuando ustedes van a comprar pan y dicen, ando a comprar 1 kilo de pan. En realidad, el caballero del almacén, o si van al supermercado, pesa ese pan y marca 1 kilogramo. Y eso está malo. Cuando uno pesa el pan, la unidad de medida no es kilogramo, sino es newton. ¿Ya? Y vamos a aprenderlo en el concepto de peso, porque hay una diferencia bastante grande entre la masa y el peso. El peso está relacionado con la aceleración gravedad del planeta. En este caso, la Tierra es 9,8, pero si ustedes van a Marte, ese kilo de pan, estoy diciendo entre comillas, no me ven, pero ese kilo de pan va a pesar diferente en Marte, así como en la Luna, y en otros planetas o en otros satélites, ¿ya? Porque depende de la aceleración de gravedad. Entonces acá vamos a entrar al concepto de masa, que es la cantidad de materia que posee el cuerpo, ¿ya? En realidad es la materia, el kilogramo, ¿ya? Entonces es una medida de inercia del cuerpo, es un escalar, ya no tiene ningún itongo, jotatongo, y su unidad de medida en el sistema internacional es kilogramos, ¿ya? Y lo empleamos como masas puntuales. No lo vemos de otra manera, ya siempre lo más sencillo. Y empezamos con la fuerza. Y la fuerza en general es la interacción entre 2 o más cuerpos y corresponde a una magnitud vectorial. Y acá lo voy a marcar. ¿Ya? Porque acá sin la fuerza nosotros notamos, tenemos un itongo, un jotatongo. Podemos obtener la magnitud de la fuerza, pero la fuerza en sí es vectorial, la cual tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Y se mide en newton. Ya entonces la unidad de medida de la fuerza es en newton. Y se puede ejercer por el contacto o por los campos de fuerza, que eso lo vamos a ver quizás al final, si es que no, o lo van a ver en el laboratorio, ¿ya? Entonces, un newton se define como la fuerza necesaria para imprimir la aceleración, 1 metro partido por segundo al cuadrado, a un cuerpo de 1 kilogramo. Es decir, que un newton es kilogramos metros partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Ese sería un newton. Seguimos con los conceptos y acá las fuerzas fundamentales, el electromagnetismo, que es el que estaba diciendo que probablemente no alcancemos, pero sí lo van a ver en el laboratorio, la nuclear débil, la fuerza y la gravedad, que es lo que más usamos. Ya lo que es física 1 y física 2 siempre se usan. Y acá el movimiento, por ejemplo, afecta a todas las partículas y el movimiento de los astros. Y empezamos con las leyes de Newton y vamos a ver quién es Isaac Newton. Isaac Newton es una persona
que nació en 1642 y murió en 1727, y publicó en 1686 los principios de su libro Los principios matemáticos de la filosofía natural, ¿ya? Usualmente han llamado Principia, ¿ya? Y es el librito. Y en el fondo, acá se definen 3 leyes, que son las 3 leyes de Newton. La primera es la conocida como inercia, ustedes quizá lo vieron en la enseñanza media como la ley de inercia, pero acá yo lo coloco en los 2 nombres, primera ley de Newton o la ley de inercia. Y por definición, por libro, lo que me dice es que un cuerpo sobre el cual no actúa una fuerza neta se mueve con una velocidad constante, que puede ser 0 y aceleración 0. ¿Ya? En el fondo, la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, cuando un cuerpo está en reposo o se mueve con una velocidad constante, en línea recta con una rapidez constante, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Entonces, cuando un cuerpo está en equilibrio, estamos diciendo que la sumatoria de todas las fuerzas van a ser igual a 0. Después pasamos a la segunda ley de Newton, ¿ya? Y acá es cuando hay una interacción con la aceleración. Entonces, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, por ejemplo, si yo voy a arrastrar una mesa, ¿ya? Yo voy a hacer la fuerza externa sobre la mesa, el cuerpo de la mesa, esta se va a acelerar, ¿ya? Porque se va a mover. Entonces la dirección de la aceleración es la misma dirección de la fuerza neta, ¿sí? Si yo la estoy moviendo, como dice acá, hacia el eje X positivo, la dirección de la fuerza también va a ser en el eje X positivo, ¿ya? Entonces, el vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración. Es lo que nosotros decimos que la sumatoria de todas las fuerzas que interactúan en el cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Y al igual como habíamos explicado, la fuerza, la unidad de medida es Newton, que es kilogramos metros partido por segundo al cuadrado. Y acá depende de cuáles son las fuerzas que interactúan en el cuerpo. Acá vamos a trabajar en 2 dimensiones, así que este tercero lo vamos a eliminar, pero tenemos la sumatoria de las fuerzas en el eje X y después en el eje Y. Y eso es lo que vamos a practicar hoy día, ¿ya? Hasta el momento, ¿alguna consulta, duda? Ya, perfecto. Entonces seguimos con la tercera ley de Newton y acá es la famosa ley de acción y reacción, ¿ya? Entonces, recuerden que para esta ley tiene que ser para diferentes cuerpos y acá lo vamos a remarcar, ¿ya? Para que no se anulen, esa es la idea. Entonces, si el cuerpo A, que está acá, ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, está realizando una acción. Entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A, que es la reacción. Estas 2 fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta y actúan sobre diferentes cuerpos. Entonces acá tenemos la fuerza de A sobre B, va a ser igual a menos la fuerza de B sobre A. La misma magnitud, pero en direcciones opuestas. Y ahí concluimos con las 3 leyes de Newton. Ahora lo que vamos a ver son las fuerzas, todas las que puedan aplicarse sobre un cuerpo. Y vamos a comenzar con el peso. Nosotros ya habíamos introducido el peso, que habíamos dicho que, por ejemplo, si ustedes van al supermercado o al almacén y compran 1 kilo de pan, estaría malo porque el kilogramos es la unidad de medida de la masa. Pero cuando ustedes colocan el pan en la pesa, están pesándolo, entonces ahí va a haber una interacción de la aceleración de gravedad, que es G, que es 9,8, ¿ya? Y eso, la multiplicación entre la masa y la aceleración de gravedad, da como resultado el peso, el cual es una fuerza, ¿ya? Cuya unidad es Newton. Entonces, el peso de un cuerpo es una fuerza que no es familiar y es la fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo. Y eso también lo vamos a marcar, porque acá, como vemos en nuestros diagramas, por ejemplo, este cuerpo está aquí y el peso va hacia abajo, porque piensen que acá está el planeta Tierra, entonces hay una
interacción del planeta Tierra sobre este cuerpo. Obviamente la masa de la Tierra es mucho más grande que el cuerpo, entonces va a generar un tirón, y ese tirón es verticalmente hacia abajo, ¿ya? Entonces, vamos a recordar que la masa y el peso son diferentes. La masa se caracteriza por las propiedades inerciales de un cuerpo, mientras que el peso es una fuerza ejercida sobre un cuerpo por la atracción de la Tierra, ¿ya? Y ahí definimos lo que es el peso. Y ahora vamos a ver la relación, porque vamos a enfatizar esa atracción de la Tierra y vamos a generar la relación con la ley gravitacional de la universal, ¿ya? Y nosotros habíamos quizás visto esta ecuación, probablemente en enseñanza media, donde la fuerza es la constante gravitacional por la multiplicación de las dos masas de los dos cuerpos que están interactuando sobre cierta distancia al cuadrado. Entonces acá tenemos la masa M1 y M2, y estas generan una interacción, ¿cierto?, entre ambas. Y esa fuerza es llamada la fuerza de gravitación universal. Entonces, se determina la fuerza con la que dos cuerpos se atraen sin existir contacto, porque hay una distancia. Y acá, bueno, coloqué una imagen de unos planetas, el sistema solar, porque acá, por ejemplo, si yo puedo poner, la Tierra y la Luna, y puedo calcular cuál es la fuerza de atracción gravitacional, ¿ya? Acá recordemos que G es 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metros cuadrados dividido en kilogramos, ¿ya? Entonces, ¿para qué expliqué eso? Porque ahora vamos a sacar una relación con el peso. Aquí yo estoy colocando la masa, que va a ser la masa del planeta, y quiero saber la fuerza con la que el planeta Tierra atrae un cuerpo. Voy a imaginar que es mi tortuga, ¿ya? Mi tortuga está ahí. Entonces reemplazo los datos de la ecuación con la masa del planeta Tierra, y acá coloco la masa de mi tortuga, que no la conozco. Ya lo vamos a dejar así como incógnita. Y la divido por la distancia, que en el fondo sería el radio del planeta, ¿cierto? Del centro hacia el borde. Hago esa operación y el resultado va a dar 9,8 por la masa, la cual es la relación del peso. Si se dan cuenta, eso que está ahí es G por la masa y el resultado es el peso. Entonces lo que estábamos ahí, esto es lo mismo que el peso. Entonces, si no se sabe en la ecuación, la pueden determinar de esa manera. Claro está que acá está para una masa X, una variable, ¿ya? Y antes de empezar con la normal, ¿alguna consulta, duda? ¿Profesora? Dígame. La fuerza de la ley de gravitación universal. ¿Aquí sería como inversamente proporcional o directamente proporcional? O sea, La fuerza sería directamente proporcional a las masas de los dos cuerpos e inversamente al cuadrado de la distancia de los dos cuerpos. ya. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, duda? Profe, no escuché lo que dijo. Lo último. Que es directamente proporcional la fuerza con la masa de los dos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los dos cuerpos. Ay, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, duda? Acá me están preguntando para qué sirve saber eso. Sabiendo esto, si yo reemplazo la masa del planeta Tierra con el radio del planeta Tierra, puedo obtener G, como lo vimos acá, que es 9,8. Entonces, en el fondo acá yo hice la relación entre el peso y la fuerza de la ley gravitacional. No sé. La verdad las cosas. Quizás me preguntó para poder deducir la ecuación, pero no sé. Lo siento. ¿Alguna otra consulta, duda? Entonces seguimos con la normal. Y la normal es otra fuerza.
Y la normal, la característica es que es una fuerza que fue ejercida por la superficie en la cual el objeto está en contacto. Es decir, acá yo tengo una caja por una mesa, acá en un plano inclinado, la misma caja, acá en el suelo. Y como esta caja está sobre una superficie, va a actuar una fuerza que es perpendicular a la superficie. Entonces, por ejemplo, acá está perpendicular a la mesa, aquí es perpendicular, no va en esta dirección, voy a hacerlo, no va en esa dirección, ni acá, ni acá, ni acá, no, sino perpendicular, ¿ya? Entonces, vamos a borrar eso. Y lo mismo con la que está aquí, ¿ya? Perpendicular a la superficie y es la llamada normal, ¿ya? Entonces ya conocen otra fuerza más que es denominada la normal. Si un objeto está colgando, no hay normal, porque el requisito es que el objeto esté sobre una superficie. Cuando está sobre una superficie va a existir normal. Si está colgando, no hay normal, ¿ya? Disculpen que lo resalte, pero en los diagramas de cuerpo libre que lo van a aprender, a veces colocan normal a objetos que están colgando, ¿ya? Y ahí está un error garrafal, para ponerle un 1. Ya, porque la normal es solamente cuando hay una superficie. Pasamos a la tensión. Y la tensión es la parte que más complica, probablemente porque deben solidificar un poquito. No es complejo, pero necesito que me avisen si es que tienen dudas. Porque la tensión es provocada cuando yo tengo un cordel o un cable, ¿ya? Entonces, en el fondo, por ejemplo, si yo tengo una caja o la mesa de centro que yo le estaba diciendo y voy a mover esa, imaginen que yo no voy a tomar la mesa de centro, sino la voy a colocar con un cordel y del cordel yo estoy tirando. Esa fuerza que estoy generando se llama tensión, ¿ya? Entonces, la fuerza con la cual la cuerda, y acá vamos a marcarlo, tira de cualquier cuerpo unido a los extremos, ¿ya? Entonces acá va a haber un agente que va a ser la cuerda, ¿ya? Cada tensión sigue la dirección del cable y el mismo sentido de la fuerza con la que se tensa en el extremo contrario. Entonces, si acá, por ejemplo, tengo una caja, ¿verdad? Esa es mi caja y acá tengo un cordel, yo estoy tirando ese cordel, la dirección iría en dirección a donde estoy tirando el cordel. Ya, pero lo vamos a practicar para ver cuál es la dirección de la tensión. Y acá coloqué como un punteo para recordar, vamos a suponer que las cuerdas tienen masa despreciable y son inextensibles, es decir, que las cuerdas son ideales, ¿ya? En esta física nosotros decimos que estamos en un mundo ideal, donde no hay una variación, donde la tensión, las cuerdas no tienen masa y no se van a, ¿cómo se? Inextensible, como que no van a cambiar de la extensión, no sé cómo explicarlo, es como que no va a variar, ¿cierto? La tensión de la cuerda va a ser la misma en todos los puntos, lo dice de esa manera, ¿ya? La tensión es idéntica en todos los puntos de la cuerda, que es lo mismo que dije, y las tensiones que se ejercen sobre los cuerpos de ambos extremos de la cuerda son del mismo valor y dirección, aunque de sentido contrario. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en un ejercicio, solamente tengan presente que acá la tensión es generada por una cuerda en la cual yo estoy tirando. ¿Ya? Hasta ahí, para comenzar con el resumen. ¿Alguna consulta, duda? Sobre la tensión, podría ser como, por ejemplo, sistemas de polea también, tal vez. Sí. Hay sistema de polea, vamos a ver poleas fijas, donde, por ejemplo, no sé si han visto en el gimnasio cuando ustedes, no sé, hacen, no sé si todos son acá, pero hay muchas poleas, ¿ya? Y eso es lo mismo, es una cuerda donde nosotros estamos conectándolo con una polea y ahí se va a generar una tensión, ¿ya? Dudo que veamos poleas móviles por el tiempo, pero sí vamos a ver poleas fijas, ¿ya? Donde están esas poleas como incrustadas en una superficie, no se van a mover, ¿ya? Entonces, sí, vamos a ver lo que es cuerdas con polea. ¿Alguna otra consulta, duda? Profe, ¿puede volver un poco a la diapo de la normal? Ahí, la normal, espérame, ahí. Sí, ¿por qué en la mesa solamente hay 2 flechas y en el suelo hay 3?
3 vectores. Porque, bueno, en realidad este es un ejemplo. Acá hay una fuerza que está interactuando sobre esta caja. En cambio acá no. No hay ninguna. Yo pensé que... vale. Pensé que había como una diferencia entre el suelo o arriba de una mesa. Por eso tenía No, la duda. depende mucho del ejercicio. Si acá va a haber, por ejemplo, probablemente este está en reposo. Entonces la única fuerza que interactúa es la normal y el peso. Y acá igual puede que esté en reposo porque es la única fuerza. Mientras acá puede que esté en movimiento porque hay una fuerza que está interactuando. ¿Sí? Vale, profe, me quedó claro. Ya, genial. ¿Alguna otra consulta, duda? Ya. Entonces, y acá un resumen de lo que es la fuerza. Bueno, aquí en el peso yo lo coloqué W porque hay algunos libros que lo indican con W. Creo que en esta universidad se coloca una P, ¿ya? Yo siempre uso W en la regla de las cosas, pero me estoy adaptando, ¿ya? Entonces la tensión, por ejemplo, acá esta cajita, yo la estoy, voy a moverla con una cuerda, ¿verdad? Entonces va a haber una tensión. Después está el peso, ¿verdad? Que es efectuado gracias al tirón gravitacional de la Tierra. Luego tenemos la fricción, que lo vamos a ver ahora, y la normal, que es producto a una superficie, ¿verdad? Ahí se coloca como acá depende. Yo coloqué una N minúscula porque saqué la imagen de un libro, ¿ya? Pero en realidad es una N mayúscula. Y acá tienen que ver si el plano es inclinado o es derechito. Siempre es perpendicular a la superficie y ahí tienen que tener cuidado. Con ello, vamos a pasar al principio de superposición, en el cual ustedes ya están introducidos un poquito, porque acá ya habíamos hablado que la sumatoria de todas las fuerzas, por ejemplo, era igual a la masa por la aceleración. ¿Y qué me decía eso? Es que, por ejemplo, si yo tengo acá una fuerza como el que aparece acá, voy a tener una componente aquí, una componente en X y una en Y. Entonces yo tengo que sumar todas las fuerzas en el eje X y después todas las fuerzas, disculpa, en el eje X y después todas las fuerzas en el eje Y y igualarlo dependiendo del ejercicio. Si dice que está en reposo, a 0. Si dice que está con una aceleración, a m por a. ¿Ya? Y acá en varias suposiciones, en el fondo el principio de superposición lo que cumple es que nosotros podemos sumar todas las fuerzas sin ningún problema. ¿Ya? Todas las fuerzas que están interactuando en el cuerpo. Y es una suma vectorial, ¿ya? Por eso lo sumamos primero en el eje X y después en el eje Y, ¿ya? Si existe un Z, lo colocamos. Raramente, nunca he hecho un ejercicio con un Z para no complicar la vida, pero puede así sucesivamente, lo que quiero decir, ¿ya? Con ello pasamos a los diagramas de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre más que nada es una representación gráfica de todas las fuerzas que interactúan en el cuerpo, ¿ya? Por definición me dice que es un diagrama que muestra el cuerpo elegido, solo, libre, ¿ya? Lo tomamos como una partícula y está en el origen del sistema de referencia, ¿ya? Con vectores que muestran las magnitudes y dirección de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo por todos los objetos que interactúan con él. Entonces, en el fondo, yo coloco un eje coordenado donde este cuerpo va a ser una partícula que está en el origen de mi sistema de referencia y en él coloco todas las fuerzas que interactúan, ¿ya? Vamos a practicar eso para que no exista alguna complicación para pasar a la fuerza de fricción. La fuerza de fricción o la fuerza de roce, también conocida, es la fuerza que tiene un sentido opuesto al movimiento. Es decir, que si acá el objeto se mueve a la derecha, la fuerza de fricción se opone al movimiento, ¿ya? Es una fuerza que, por ejemplo, si yo paso mi mano por el escritorio, me voy a dar cuenta que me voy a costar porque la estoy arrastrando, entonces va a ser como una fuerza que está impidiendo el movimiento, ¿ya? Véanlo de esa manera. Entonces, una fuerza que impide el movimiento de un objeto debido a la fricción que existe entre el cuerpo y la superficie. El mismo ejemplo, si ustedes pasan la mano sobre el escritorio, yo no la voy a pasar así como, sino que va a haber un cierto roce, ¿cierto? Una cierta fricción
de mi mano sobre la superficie, y la superficie va a tener un coeficiente de roce, en el cual está generando que mi mano no pase libremente, ya, sino que impida el movimiento. Entonces aquí en este diagrama vemos que hay dos fuerzas aplicadas hacia la derecha y una hacia la izquierda, que es la fuerza de roce que está impidiendo que este objeto se mueva, ¿verdad? Y finalmente la magnitud de la fuerza que actúa es la misma. Vamos a pasar, espérame. Yeah. Existen varios tipos de fuerza, de fricción o de roce. Está la estática, ¿ya? Que acá, por ejemplo, cuando yo digo este objeto voy a aplicar 200 newton y 100 newton, va a haber una fuerza opuesta. Pero hay una fuerza de fricción estática de movimiento inminente, en el cual nosotros decimos cuando el objeto dice está a punto de moverse. Cuando yo estoy a punto de mover algo, es un movimiento inminente. Entonces, cuando el cuerpo está a punto de moverse, la magnitud de la fuerza de fricción estática es máxima y puede detenerse por medio de por medio de la ecuación que está acá. Esa es la fuerza de fricción o la fuerza de roce estática, pero cuando nosotros decimos que está a punto de moverse, cuando es inminente, ¿ya? Y esto está compuesta por el coeficiente de fricción estático, que es el que estaba explicando, que siempre es mayor que el cinético, que es el que vamos a ver, por la fuerza normal que usted ya la conoce. Entonces, la multiplicación de ambos, nosotros obtenemos la fuerza de fricción estática, ¿ya? Nosotros la estática la definimos como una S. Luego encontramos la fuerza de fricción cinética. Y cinética me quiere decir que el objeto está en movimiento. Entonces, es una fuerza que se opone al movimiento del objeto debido a la fricción que existe en el cuerpo y la superficie de contacto, teniendo un efecto de una aceleración, acá, teniendo un efecto en la aceleración que adquiere el cuerpo. Entonces el cuerpo está en movimiento, hay una aceleración, entonces cuando hay una aceleración, ustedes piensan en un coeficiente de roce o de fricción cinético, ¿ya? Y acá multiplicado por la normal. En la fuerza de fricción o de roce cinético nosotros le colocamos una K. Y ahí determinamos las dos fuerzas cinéticas y estáticas. En resumen, nosotros tenemos el roce estático máximo cuando está a punto de moverse, que es la fuerza necesaria que se aplica a un cuerpo para que comience a moverse cuando está a punto de moverse, mientras que el roce cinético es la fuerza que ejerce la superficie una vez que el cuerpo ya está en movimiento, ¿ya? Y la diferencia es que acá esa fuerza tiene una S, que es el estático, y es el coeficiente de roce estático, que es diferente al cinético, por la normal. Y acá, bueno, la diferente tipo de fuerza de fricción, está el estático, el máximo, y estático máximo, y el cinético. Entonces, el estático cuando no hay ningún movimiento, está ahí, paradito, ¿ya? Cuando es estático máximo es cuando yo voy a empezar a moverlo, y cuando el cinético cuando ya se mantiene en movimiento. Eso, ¿alguna consulta o duda? Yo no, profe. ¿No? Profesora, no entiendo el gráfico de al lado. El gráfico acá. Acá está la fuerza y acá está la fuerza de roce o la fuerza de fricción. Entonces acá lo que está indicando más que nada es que el coeficiente de roce estático va a ser mayor al cinético. ¿Ya? Nada más que eso quería mostrar. Quería remarcar eso. Sí, pero depende de la situación. Pero en este caso siempre en los libros de física el coeficiente, el mu que nosotros vemos estático va a ser mayor que el cinético. Eso. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, en realidad acá dice que, claro, cuando nosotros tenemos la fuerza de roce máxima, nosotros tenemos la fuerza de roce máxima que es mu de S por la normal, y cuando está en movimiento va a ser mu de C por la normal, que el mu va a ser más pequeñito, y acá cuando está en reposo van a ser iguales. Nada más que eso. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿No? Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio, que es el que está acá. Y empezamos con los planos inclinados. Dice en la figura, si el coeficiente de roce estático entre el bloque y la superficie es mu de S igual a 0,5 y el cinético mu de C es igual a 0,35, entonces vamos a determinar primero el diagrama de cuerpo libre, el valor máximo del ángulo para que el bloque no se deslice, la aceleración del bloque en el instante en que comienza a deslizar y la velocidad del bloque 1, bloque un segundo después que comienza a deslizar, y finalmente en qué ángulo el bloque se mueve a velocidad constante, distinta de 0. Entonces, espérenme un microsegundo. Ahí sí. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar nuestro diagrama de cuerpo libre, y acá vamos a ver todas las fuerzas que interactúan en este plano inclinado. Un diagrama de cuerpo libre se confunde muy bien con una esquematización, ahí sí, de todas las fuerzas que interactúan en el cuerpo. En este caso, yo voy a hacer un esquema ahora para poder orientarme, y acá voy a tener el peso, ¿cierto? Que siempre es hacia abajo. Lo voy a colocar mg. Luego tengo la normal, ¿verdad? Y hasta ahí llegaría por ahora. Entonces ese es como mi esquema, no es un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces dice dibuja el diagrama de cuerpo libre, y ahora vamos a pasar a la hoja de cálculo, donde, aquí, donde nosotros para realizar un diagrama de cuerpo libre, lo primero que hacemos es indicar todas las fuerzas que dibujé en mi diagrama aquí. Entonces, para ello, primero realizo mi diagrama, mi eje coordenado, ¿verdad? Están inclinados, dado que esto está en un plano inclinado. Tenemos el eje X y el eje Y, ¿ya? Tenemos ahí el plano inclinado. Y acá vamos a copiar todas las fuerzas que habíamos indicado anteriormente, ya sea el peso, que va hacia abajo, la normal. Entonces, si analizamos un poquito más este diagrama de cuerpo libre, esta es la normal, se indica con vectores, este es el peso. Aquí en el centro estaría mi partícula, esa sería la cajita de masa M. Y si ustedes se dan cuenta, esto mismo que está acá, yo lo estoy trasladando a mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, hasta ahora estaría eso. Ya, quieren que en el fondo empiece a deslizarse, entonces va a haber un movimiento hacia abajo. Si hay un movimiento hacia abajo, va a haber un coeficiente de roce, que no sé si es estático o cinético hasta ahora, así que lo voy a llamar una F, ¿ya? Que es opuesta al movimiento. Y acá finalmente lo que me falta es el ángulo.
Es el ángulo en el cual está el peso. Y esto está relacionado con ese ángulo que aparece acá. Entonces, si aquí yo hago colocarlo así, una extensión de esto, aquí estaba alfa, ¿verdad? Entonces, ese mismo triangulito que está formándose ahí, yo lo voy a dibujar acá, voy a hacer un zoom, ¿ya? Acá tiene que haber 90 grados. Y acá está el peso. Disculpen mi dibujo que está feito, pero es la idea. Entonces, entre estos dos, que no se nota porque lo dibujé súper mal, hay 90 grados, y entre esto hay 90 grados, ¿ya? Entonces, yo sé que este es alfa, entonces esto lo voy a llamar beta. Entonces, si yo sé que 90 más alfa más beta van a ser 180 grados, ¿cierto? Entonces, si yo tengo acá 90, aquí, vamos a hacerlo de otro color. Acá tengo 90, este va a ser alfa y este va a ser beta, ¿cierto? Porque en el fondo este ángulo es de 90 grados también, ¿sí? Entonces, ese alfa que está ahí, lo voy a dibujar acá arriba. Y alfa va a estar aquí. ¿Para qué me va a servir esto? Porque después yo tengo que descomponer este peso, tanto en X como en Y. ¿Alguna consulta o duda para determinar ese ángulo? Profe, ¿por qué puso el vector F? ¿Dónde? Es la fuerza de fricción, no sé si estática o cinética, porque según el enunciado, dice, ya, para que no se deslice, después dice para comienza a deslizar, entonces va a bajar. Y si va a bajar, el movimiento va a ir hacia abajo, ¿verdad? Entonces la fuerza de fricción va a ser opuesta al movimiento, es decir, al eje X positivo. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿No? Ya. Entonces, para ello, vamos a escribir nuestra ecuación en movimiento. ¿Y qué son esas cosas? En el fondo vamos a colocar la sumatoria de todas las fuerzas, tanto en X, y en X vemos que tengo la fuerza que no la conozco, y tengo la componente del peso. Entonces acá ese peso que está ahí lo vamos a descomponer tanto para X como Y. Vamos a intentar con el coseno de alfa. El coseno de alfa, si nosotros nos damos cuenta, el coseno sería cateto adyacente, ¿cierto? Que sería la componente ni negativa del peso, dividido por la hipotenusa, que es la magnitud del peso. Entonces, tenemos P de I dividido por la magnitud del peso. Es decir, que acá tenemos que P de I va a ser igual a P coseno de alfa. ¿Ya? Y ahí tenemos la componente en Y del peso. Luego vamos a obtener la componente en X del peso. Y me doy cuenta que el seno de alfa, vamos a hacerlo acá, el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, y el cateto opuesto va a ser la componente en X negativa, ¿cierto?, de mi eje de referencia, así que sería P de X dividido por la hipotenusa, que es la magnitud del peso. Es decir, que mi componente en X del peso va a ser la magnitud del peso por el seno de alfa. Y eso mismo lo incorporo acá. Entonces acá coloco menos, porque está en el eje X negativo, ¿ya? Entonces menos el peso por el seno de alfa. Igualado todavía no lo sé, ¿ya? Porque depende del enunciado. Vamos a sacar el igualado para que no nos confundamos. Y luego vamos a obtener la sumatoria de todas las fuerzas, pero en Y. Y en Y tenemos la normal,
Vamos a sacar esto porque estamos hablando de magnitud. La normal por la componente menos la componente ni del peso, que sería el coseno de alfa. Y ahí tenemos la sumatoria de todas las fuerzas que interactúan en este cuerpo. ¿Alguna consulta o duda? Profe, yo me perdí un poco en el ejercicio. Sí, ¿en qué parte? Cuando escribió la parte del coseno de alfa, ahí como que me confundí, como que me perdí en Sí. todos esos pasos hasta llegar a la ecuación. Mira, esto para verlo, visualizarlo de otra manera, déjame ver si acá lo puedo hacer, sería... ¿Ya? Entonces voy a hacer una extensión acá del peso para que lo puedas visualizar. Ay, me quedó súper choco, pero la idea. Entonces, si yo digo el coseno de alfa, va a ser cateto adyacente, y acá tú estabas viendo que esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces tenemos el cateto adyacente, que va a ser la componente, que va a ser P de I, dividido por la hipotenusa, que es la magnitud del peso, que es el largo de la flecha. Y el seno de alfa es el cateto adyacente, el opuesto, disculpen, que en el fondo es la proyección del P de X, que es lo mismo que acá, dividido por la hipotenusa. ¿Ya? No sé si se entendió ahí. Sí, ahí sí. Ya, Gracias, genial. profe. De nada. Entonces vamos a continuar con el ejercicio y vamos con la letra A. Y la letra A me dice, o sea, la letra B, dice el valor máximo del ángulo para que el bloque no se deslice. Entonces acá voy a llamar esta ecuación 1 y 2 y la vamos a transformar. La vamos a mover a la letra B, donde nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Para que no se deslicen, la sumatoria y la fuerza en X van a tener que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces acá la sumatoria de las fuerzas, vamos a colocarlo, van a ser igual a 0. Y como no hay un movimiento vertical, la sumatoria de la fuerza en Y va a ser igual a 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el objeto no se está moviendo de esta manera. Y si se desliza, se va a mover de esta manera, hacia el eje X, ¿ya? No, el eje Y no se mueve. Entonces, en este caso, para que no se deslice, porque esa es la condición que me están diciendo, para que no se deslice, acá no va a haber un movimiento para que caiga esta caja, ¿ya? Entonces, aquí vamos a llamar a la ecuación 1 y 2 y la vamos a igualar a 0. Entonces, aquí, de la ecuación 1, nosotros vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en X van a ser igual ya vamos a igualar a 0 para que cumpla la condición. ¿Ya? Y lo mismo acá. La ecuación 2, que va a ser igual a la sumatoria. Vamos a colocar acá, explica. La normal menos P coseno de alfa. Y eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, ahí estamos realizando la condición para que esto no se deslice. Entonces, de acá yo empiezo a decir qué es lo que tengo y qué es lo que me falta, ¿ya? Si se dan cuenta de aquí, yo puedo decir, pero acá me doy rápidamente cuenta de que F va a ser igual a P seno de alfa, así como acá la normal va a ser igual a P coseno de alfa, ¿ya? Entonces, sigo con el análisis y me doy cuenta que para que este objeto no se mueva, estoy hablando de una fuerza de roce estático, ¿ya? Entonces, como es estático, esto lo vamos a cambiar y va a ser una S, ¿ya? Acorde a este ejercicio. Y acá vamos a recordar la ecuación. La fuerza de roce estático va a ser igual a mu de S
por la normal. Entonces, yo veo acá en mi ecuaciones y yo veo que acá está la normal. ¿Sí o no? ¿La ven? Yo creo que sí. Entonces de aquí vamos a colocarle números de nuevo. Voy a colocarle asterisco. ¿Ya? Asterisco y acá 2 asteriscos. Entonces, de aquí yo reemplazo con 2 asteriscos, ¿ya? Y me queda que f de s va a ser igual a mu de s, que me lo da el enunciado, por la normal, que va a ser p coseno de alfa. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, Sí, entonces, profe, claro. perfecto. Y de acá reemplazo en asterisco y tengo que P seno de alfa va a ser igual a mu de S por P coseno de alfa. Lo que hice en el fondo es reemplazar esto que está acá, aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Vamos a volver porque no me acuerdo. Me dice el valor máximo del ángulo. Ah, ya. Estamos. Entonces, este valor lo tengo, este también. Vamos a reemplazarlo. Este sería mg seno de alfa igual a mu de s mg coseno de alfa. Me doy cuenta que puedo simplificar los mg porque son los mismos, ¿verdad? Entonces simplificamos este mg, ese con ese. Y me queda de la siguiente manera. Me queda seno de alfa es igual a mu de s por el coseno de alfa. Sigo desarrollando esto y me doy cuenta que mu de s, que lo tengo, va a ser igual al seno de alfa dividido por el coseno de alfa. ¿Y cómo se llama eso? Tangente. La tangente. Muy bien. Entonces, acá reemplazo, y esto era 0,5 igualado a la tangente de alfa. Entonces, si yo quiero sacar alfa, ¿qué tenía que hacer acá? Saco la tangente a la menos 1 de ese numerito. Y así alfa me va a quedar igual a 26,5 grados. Y ahí terminamos con la letra B. ¿Alguna consulta, duda hasta el momento? ¿Todo bien? Ya, vamos a dar un break, que ya me doy la mano. Y, a ver, acá, sí. Y vamos de 10 minutos y vamos a continuar con el desarrollo del ejercicio. ¿Les parece? Bueno, profe. Ya, nos vemos entonces en 10 minutos. Profe, Sí, dígame. ¿puede volver a repetir la parte en la que se reemplaza? En lo que está como en azul. Lo estaba como anotando y me perdí. Sí, no te Como preocupes. está el ¿Aquí? seno y la... Sí. Ah, es que en esta parte nosotros reemplazamos la normal, esa que está acá, aquí, ¿verdad? Después yo dije, pero yo tengo la fuerza de fricción estática y la reemplacé, eso que está acá, lo reemplacé. Entonces, como el peso es el mismo, la magnitud del peso es el mismo, lo simplifiqué, ¿ya? Y me quedó el seno de alfa va a ser igual a mu de s por el coseno de alfa. Y aquí me di cuenta, bueno, y ahí está con la simplificación. Entonces me di cuenta de que el seno de alfa dividido por coseno de alfa es igual a la tangente de alfa, y yo conozco el valor de mu de s, entonces acá reemplacé ese en mu de s, que es el coeficiente de fricción estático,
Y acá hice lo que habíamos practicado al principio, cuando yo necesitaba el ángulo, sacaba el arco tangente o el opuesto de la tangente. Como uno coloca en la calculadora, tangente era menos 1 de 0,5 y me daba 26,5. No sé si esa era tu consulta. Sí, se entiende. Me había perdido en la parte en la que se agregaba el peso, que no sabía como por qué se agregaba, pero ahora entendí. Genial. Vamos a grabar y vamos ahora con la parte C. En la parte C me dicen la aceleración del bloque en el instante en que comienza a deslizarse. Entonces acá este objeto empieza a deslizarse. Nosotros ya tenemos el ángulo en el cual es como el límite para que se comience a deslizar, ¿ya? Entonces ya tenemos el ángulo y aquí vamos a usar las ecuaciones que habíamos visto anteriormente. Y acá recordamos que en la letra C, como ya se comienza a deslizar, acá la fuerza de fricción estática que habíamos obtenido anteriormente se va a transformar a una fuerza de fricción cinética, ¿ya? Y para la parte C. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros retomamos la ecuación 1 y 2 que aparecen acá al comienzo, ¿cierto? Retomamos estas ecuaciones porque acá la vamos a cambiar y la vamos a modificar de acuerdo a lo que me piden el ejercicio. El ejercicio me está diciendo que acá este objeto empieza a moverse, entonces el movimiento es hacia el eje X, es decir, que esta ecuación que está acá la vamos a igualar a m por a, mientras que no existe un movimiento vertical, por ende lo igualamos a 0. Entonces, tomamos esto y vamos de la ecuación 1, hacemos el mismo procedimiento, porque de la ecuación 1, vamos a hacerlo tal como habíamos dicho, la sumatoria ahora de las fuerzas en X va a ser igual a m por a, porque acá hay una aceleración en el eje X, mientras que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces de acá nosotros tomamos la ecuación 1 y la transformamos de la manera que la sumatoria de las fuerzas en X, que era la fuerza de fricción cinética, menos el peso seno de alfa, y acá lo igualamos a m por a. Y acá de la ecuación 2 llegamos a que la sumatoria de las fuerzas en Y era igual a la normal menos el peso por el coseno de alfa y lo igualamos a 0 porque no hay un movimiento vertical. ¿Ya? ¿Lo mismo? Sí, lo mismo. Entonces ya con esta ecuación yo empiezo a desarrollar. ¿Ya? Entonces, ¿qué procedimiento podríamos hacer acá? ¿Alguna idea? Aquí voy a seguir desarrollando esta que está aquí y obtengo lo mismo que la letra B, que la normal es igual al peso por el coseno de alfa. Entonces lo que voy a hacer es que esa normal que está acá la voy a reemplazar en mi nueva ecuación que la voy a llamar 3. Ya no se me ocurrió otro número. Y esta va a ser la 4. Entonces vamos a reemplazar la ecuación 4 en la 3 y voy a obtener lo siguiente, que la fuerza de fricción cinética, que es mu de k, por la normal, que va a ser igual a P coseno de alfa, va a ser menos el peso por el seno de alfa igualado a la masa por la aceleración. ¿Ya? De acá me doy cuenta que la masa voy a seguir desarrollando, eso es mu de k de mg coseno de alfa menos mg seno de alfa es igual, este m es mayúscula por si acaso, aquí yo me equivoqué, siguiendo como la misma idea,
De acá es una M mayúscula, de acuerdo al enunciado, ¿ya? Entonces las M son iguales, así que acá la puedo simplificar para hacer más fácil el trabajo, ¿cierto? Simplifico todas esas M que están ahí. Entonces, esta ecuación me queda de la siguiente manera. Mu de K, coseno de alfa, menos, acá me faltó el G, voy a colocarlo acá adelante. G seno de alfa igualado a A. ¿Ya? Así me queda al final. Y estos valores yo los obtengo, ¿ya? Así que no hay ninguna complicación porque lo que quiero obtener es la aceleración. Entonces, acá reemplazo y sería 9,8 por mu de K, que según el enunciado es 0,35. ¿Ya? Entonces, por 0,35, por el ángulo que ya me lo dan, que es el coseno de, que obtuvimos acá, 26,5, ¿ya? Menos 9,8 seno de 26,5 grados igualado a A, ¿ya? Entonces, si nosotros desarrollamos eso, me debería dar que A es igual a menos 1,31. Y la unidad de la aceleración, que son metros partido por segundo al cuadrado. Y ahí estaríamos listos. ¿Alguna consulta, duda? ¿No? Entonces seguimos con la letra D, donde me dicen la velocidad del bloque 1, del bloque 1 segundo, acá me falta una coma, que siempre lo he recordado. 1 segundo después de comenzar a deslizarse. Entonces acá yo recuerdo lo que habíamos visto anteriormente, y teníamos la letra D, que la aceleración no era más que la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en un delta t, ¿cierto? Eso es lo que nosotros habíamos aprendido anteriormente. Entonces el intervalo de tiempo va a ser 1 segundo. Entonces acá nosotros tenemos lo siguiente, voy a colocarlo en magnitud, ya para no confundir. Entonces esto era menos 1,31 si no me equivoco. ¿Sí? La velocidad inicial es 0, ¿cierto? Entonces coloco la velocidad final, menos 0, dividido por 1 segundo. Así yo despejo y me da que la velocidad final va a ser igual a menos 1,31 metros partido por segundo. ¿Ya? Y así obtenemos entonces que la velocidad del bloque, 1 segundo después de comenzar a deslizarse, es igual a menos 1,31. Y finalmente vamos con la letra E, en la cual dice en qué ángulo el objeto se mueve a velocidad constante, o sea, distinta de 0. Entonces acá, en la letra E, nosotros vamos a recordar nuevamente que si la velocidad es constante, ¿qué pasa con la aceleración? Es nula. Ya, es 0, Eso. ¿cierto? Es 0. Entonces con ello nosotros tenemos que la sumatoria de las fuerzas tanto en X como en Y van a ser igual a 0, ¿cierto? Cuando la velocidad es constante. Entonces, ya acá se está moviendo. Entonces acá también tenemos que la fuerza va a ser cinética, porque hay movimiento, ¿sí?
llamamos la ecuación 1 y 2, en la cual acá era la fuerza de fricción cinética menos el peso, el seno de alfa, igualado a 0. Y acá en la ecuación 2 teníamos que la normal menos el peso por el coseno de alfa va a ser igual a 0. De acá obtengo que la normal va a ser igual a P coseno de alfa, y de aquí obtengo que la fuerza de fricción cinética va a ser igual al peso por el seno de alfa. ¿Ya? Ahí tengo lo mismo, estamos haciendo el mismo procedimiento, entonces seguimos la misma idea que habíamos hecho anteriormente. Esta 4, esta va a ser la 5 y la 6. Entonces reemplazo la 6 en la ecuación 5 y me queda de la siguiente manera, que mu de k por la normal, que es P, voy a cambiarlo al tiro, mg coseno de alfa, va a ser igual a mg seno de alfa. ¿Verdad? Aquí simplifico lo mg y me quedaría mu de k coseno de alfa igualado al seno de alfa. Y acá, si se dan cuenta, estamos haciendo lo mismo. Acá vamos a quedar con mu de k, va a ser igual al seno de alfa, dividido por el coseno de alfa. Esto implica que el mu de k va a ser igual a la tangente de alfa. Yo conozco el mu de k, que es 0,35, por la tangente igualado, ahí sí, igualado a la tangente de alfa. Es decir, que de aquí, ahí sí, la alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 0,35. Y alfa me va a quedar que el ángulo que yo quiero es 19,29. Y ahí termino el ejercicio. ¿Alguna consulta, duda? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar con otro ejercicio. Y con ese yo creo que ya estaríamos listos para no abrumarlos tanto. Igual duele la manito de tanto escribir. Y vamos a hacer este. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una caja de masa M igual a 20 kilogramos, empujada sobre una superficie horizontal rugosa por una fuerza F de magnitud de 125 newton, como se muestra en la figura. El ángulo θ, que aparece acá, es de 30 grados y la aceleración que adquiere la caja es de 0,24 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, luego vamos a calcular el módulo de la normal, luego el módulo de la fuerza de roce, para finalmente saber cuánto debe valer la fuerza aplicada para que el objeto se mueva a velocidad constante. ¿Ya? Entonces, espérame un ratito.
Ya, vamos a hacer nuestro diagrama cuerpo libre y vamos a ver todas las fuerzas que interactúan en este cuerpo. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí. Tenemos la fuerza que está empujando, ¿ya? Luego tenemos el peso. Y luego tenemos la normal, ¿ya? Disculpen ahí, pero es solamente una representación gráfica. ¿Verdad? Y dice, por la superficie ergosa, una fuerza A, con ya. Entonces acá tenemos una fuerza opuesta al movimiento, que es la fuerza de fricción cinética, ¿verdad? Que va hacia acá. ¿Cierto? Porque estoy empujando, como dice acá, una caja de masa de 20 kilogramos se empuja sobre una superficie horizontal rugosa con una fuerza F de magnitud de 125 newton, como se muestra en la figura. Entonces estoy empujando la cosa para el otro lado, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar nuestro diagrama cuerpo libre y determinar primero nuestro diagrama cuerpo libre, ¿ya? Entonces vamos acá a nuestra hoja de cálculo. Entonces acá nuestro diagrama de cuerpo libre está derechito, colocamos nuestro eje coordenado, ¿verdad? Indicando cuál es el X y el Y. Indicamos cuál es el peso, la normal, ¿verdad? Tenemos la fuerza de fricción cinética y tenemos la fuerza que está empujando, que iría en esa dirección. Y el ángulo que está generando esta fuerza, si nos damos cuenta, estaría aplicando, por ejemplo, aquí. Estoy inventando, a ver, voy a hacerlo más desde el origen de esta cajita. Entonces, sería aquí, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que teta sería el que aparece aquí. ¿Sí o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces con ello vamos a colocar toda la sumatoria de todas las fuerzas que hay. Vamos con la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Qué tengo? Tengo la componente, aquí vamos a hacer. El coseno de teta sería igual a la componente en X de la fuerza dividido por la magnitud de la fuerza. Es decir, que f de X va a ser igual a f de coseno de teta. Y eso mismo lo coloco acá. ¿Verdad? Y ¿qué más tengo? Tengo la fuerza de fricción cinética, que colocamos f de k, porque está en movimiento. Y no sé, todavía no lo voy a igualar para no casarme, ¿ya? No sé, para ver el ejercicio. Tengo la normal menos el peso, menos la componente en I de la fuerza que está aplicándose. Acá yo saco el seno de teta, que va a ser igual al cateto opuesto, que f de I, partido por la hipotenusa, que es f. Entonces f de I va a ser igual a f seno de teta. ¿Ya? Entonces, vamos con, ahí tengo las ecuaciones. Esta es la letra A. Y voy a ir con la letra B. Esta va a ser mi ecuación 1 y 2, que todavía no lo igualo. ¿Ya? Vamos con la letra B. Y en la letra B me dicen encuentra la normal. ¿Ya? Dice calcula el módulo de la normal. Entonces voy acá
y doy cuenta que en la ecuación 2 tengo la normal. Entonces, de la ecuación 2, yo tengo que la sumatoria de las fuerzas en I va a ser igual a la normal menos el peso. Espérame. Sí. Sí, menos F seno de alfa. Como no hay un movimiento vertical, acá lo igualamos a 0, ¿verdad? Entonces acá yo puedo obtener que la normal va a ser igual al peso más la fuerza por el seno de alfa, o sea, el seno de teta. ¿Verdad? Y tengo el ángulo, tengo la fuerza, tengo la masa. Tengo todo. Tengo entonces, acá. El peso es mg igual a la fuerza, espérame, me distraí hoy día. Tengo la norma, ahí sí. Esto me quedaría, la masa son 20 kilogramos y la fuerza son 125 y el ángulo 30. Acuérdense los valores. Entonces 20 por 9,8. ¿Cuánto era la fuerza? Se me olvidó. 125. Nadie me está ayudando, por eso estoy haciendo solo el ejercicio. 125 por el seno de, creo que es 30. A ver. Sí. Ya, entonces si ejecutamos esto, me daría que la normal es igual a 258,5 newton, que es la unidad. Y ahí estaríamos listos con la letra B. Me piden la normal y la obtuve. Vamos con la letra C, donde me piden calcule el módulo de la fuerza de roce. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda hasta el momento? Yo no. Todo bien. Ya. Entonces estamos listos. Vamos con la C, donde dice calcula el módulo de la fuerza de roce. Entonces acá llamamos a la ecuación 2, no, a la 1. A ver, sí, acá. Donde yo tengo esa fuerza de fricción cinética porque está en movimiento. Entonces, como está en movimiento, nosotros decimos que la sumatoria de las fuerzas en X van a ser igualadas a M por A, ¿cierto? Porque indica eso el ejercicio. Dice que la aceleración que adquiere la caja es de 0,24. Entonces tiene un movimiento, ¿ya? Entonces de acá, nosotros decimos que de la ecuación 1 obtenemos lo siguiente. La ecuación 1, coseno, f de k, ya. Tenemos f coseno de teta menos f de k va a ser igual a 0. Y me piden la fuerza de fricción cinética. Entonces, yo despejo la fuerza de fricción cinética. ¿Por qué a 0? Me está corrigiendo. Y mira. Ahí sí. Yo sé por qué me da tan fácil. Ya, entonces la fuerza de fricción cinética sería F coseno de teta menos MA. Y esto me daría 125 por el coseno de 30 grados menos la masa, no me acuerdo, 20 kilogramos, ¿verdad? Por la aceleración que es 0,24. Entonces acá me daría que la fuerza de fricción cinética es igual a 103,45 newton. Y ahí estaríamos listos. Eso sería. Entonces, si se dan cuenta, lo que tienen que tener presente son cuando yo coloco igualado a M por A
cuando yo coloco igualado a 0, y ya sabemos que cuando igualamos a 0 hay dos situaciones, cuando el objeto está en equilibrio y cuando está en velocidad constante. Pero la dinámica es la misma, ¿ya? Entonces vamos con la última parte que me dice cuánto Profe. vale. Dígame. Disculpe, ¿cuándo se igualaba m por a? Que eso me confunde. Cuando hay una aceleración. Espérame un rato porque mi computador se descargó. Ahí sí. Cuando hay una aceleración, ¿ya? En este caso, por ejemplo, dice que adquiere la aceleración que adquiere porque se está en movimiento. Entonces, cuando está en movimiento, va a haber una aceleración, entonces la sumatoria de la fuerza, acorde al eje donde está el movimiento, va a ser igualado a m por a. Y si hay un roce, si la superficie es rugosa, va a haber una fuerza de fricción cinética que es opuesta al movimiento. Mientras que cuando está en equilibrio, se igualan las fuerzas a 0 porque no está en movimiento. Y si la velocidad es constante, lo igualamos a 0 porque la derivada de una constante igual a 0. Y nosotros sabemos que la velocidad es constante, la aceleración es 0. Por ende, ahí la sumatoria de la fuerza la igualamos a 0. ¿Ya? Y bueno, como está en movimiento, sería una fuerza de fricción cinética. Y cuando tienen que tener en consideración es cuando nosotros tenemos un objeto que está a punto de moverse. Entonces, cuando está a punto de moverse, estamos hablando de una fuerza de fricción cinética inminente, es decir, que está a punto de moverse. Entonces, ahí la fuerza de roce o la fuerza de fricción la colocamos como cinética. Esos serían los puntos a considerar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya, genial. Entonces vamos con la letra D, donde dice, ¿cuánto debe valer la fuerza aplicada para que el objeto se mueva a velocidad constante? Entonces, a velocidad constante nosotros habíamos dicho que la aceleración es igual a 0. Voy a hacerlo acá. ¿Qué letra es la D? Ah, esta es la C. Y esta es la D. Entonces, cuando la velocidad es constante, la aceleración va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, voy a ver mis ecuaciones. ¿Qué me están pidiendo? F, ¿cierto? ¿Cuánto vale la fuerza? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer acá? Voy a ir a mi ecuación. Aquí. F comprendería tanto fx como fi, ¿cierto? Sí. Entonces... habría que sumar esas dos ecuaciones. Igualar la m por a. Ya. Bueno, no sé, no se me ocurre otra cosa más. Sí. No, yo igual estoy pensando. Porque quiero hacerlo de manera más sencilla. Sí. Yo tomaría la ecuación 1. Porque yo tengo esa fuerza de fricción cinética. Ya la conozco. Creo que la determiné acá. Entonces, tengo la fuerza de fricción cinética y como va a estar a una velocidad constante, es una fuerza de fricción cinética. Entonces la conozco. Entonces ahí me ahorraría harto trabajo. Tomaría esta ecuación, tengo esa y solamente despejo esa fuerza. Eso haría yo. Ah, sí, eso es más fácil. ¿Sí? Hagamos eso. Entonces, de la ecuación 1, siempre tienen que ver, no es que sean flojos, no, pero el trabajo más simple. Con tal de que física y matemáticamente esté correcto, nadie se ha muerto. Es igual, en este caso, vamos a hacerlo bien hecho. Bueno, f de k, ¿cierto? Pero va a estar igualado a 0 por la condición que habíamos dicho. ¿Ya? Entonces, yo conozco ese f de k, está acá. Entonces, quedaría de la siguiente manera.
sigo desarrollando y quedo que f va a ser igual a 103,45 dividido en coseno de teta, que es 30 grados. Y acá me daría que esa fuerza va a ser igual a 119,39 newton. ¿Sí o no? ¿Me da lo mismo? Parece que sí. Ya. Veo que está muy comunicativo, así que voy a dejar este ejercicio como tarea, ¿ya? Y mañana vamos a ver los resultados y lo vamos a resolver, ¿ya? Y ahí terminaríamos la clase. ¿Alguna consulta, duda? En el fondo, esto sería toda la materia de lo que es fuerzas constantes. Nos faltan las fuerzas variables, que... espérenme un rato. Porque esta semana... Estoy viendo el calendario. Estamos bastante bien. No. No. 17, ayer. Sí, mañana entonces vemos las variables y ahí estaríamos listos con la clase. ¿Ya? ¿Profe? Sí, dime. Es que estaba pensando, cuando tenemos cualquier ejercicio de estos que acabamos de hacer, solamente tenemos que analizar si el movimiento es horizontal o vertical para reemplazar las fórmulas. Sí. Eso es, o sea, más que nada tienes que darte cuenta, ahora no hemos visto, estamos en la parte sencilla. Lo que quiero hacer mañana es ver las tensiones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí con este ejercicio, un adelanto, hay un cable y ahí tú tienes que ver cómo se comporta la tensión. Tienes que realizar un diagrama de cuerpo libre y verlo. Entonces acá se va a aplicar otra fuerza, ¿ya? Más de la que hemos visto. Entonces, en resumen, lo que uno debe hacer es el diagrama de cuerpo libre, ver todas las fuerzas que interactúan en ella y de acuerdo al enunciado de lo que te piden, tú tienes que aplicar la sumatoria de las fuerzas, que esa sumatoria de las fuerzas que nosotros indicamos se llaman las ecuaciones de movimiento, ¿ya? Y de ahí empezar a determinar. Pero esos serían como los pasos. ¿Se entiende? Gracias, profe. De nada. Entonces les dejo este como tarea. ¿Alguna otra consulta, duda? Yo por lo menos no. ¿No? Ya. Entonces, como les digo, dejo esto como tarea para que empiecen como a practicar ustedes, porque más que nada esto es pura práctica, no es nada, como les estaba diciendo, incluso hasta estructurado. Y mañana vamos a practicar con más ejercicio. De vuelta del receso vemos las fuerzas variables y lo que es rotación, dinámica de rotación, y ahí estaríamos listos. Ya, eso sería. Nos vemos mañana, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Igual que esté súper. Profe. Profe, gracias. Profe. Cuídense. Profe.